¿Por qué Editorial CLIE ha decidido tener una obra de estas características en su inventario? ¿Por qué CLIE ha decidido traducir una obra de estas características tan amplia, tan larga, que costó 20 años de la vida de Spurgeon y parte de su equipo para poder llevarla al mundo cristiano de habla en inglés? ¿Por qué hemos decidido hacer esta obra en español? ¿Por qué hemos dedicado tanto tiempo? En primer lugar, por mi abuelo. Samuel Vila Ventura fue el fundador de la Editorial CLIE. Samuel fue una persona que dedicó toda su vida al Evangelio y toda su vida a expandir la palabra de Dios y hacer crecer el mundo hispanoparlante en la palabra. ¿Por qué? Él tuvo una experiencia muy dura. Él tuvo que, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder formarse como pastor, tuvo que emigrar, tuvo que irse a Inglaterra, tuvo que dejar atrás su idioma, su casa, su familia, todo para poder estudiar la palabra de Dios. Y cuando regresó con un propósito. Y lo pueden ver ustedes en pantalla. Dijo: voy a dedicar parte de mi vida a que los pastores y estudiantes de habla española dispongan en su propio idioma, en español, de la misma riqueza de herramientas para el ministerio, comentarios, diccionarios, interlineales, obras de teología y hermenéuticas que los pastores tienen en inglés. No solamente hizo eso, sino que además de traducir todo lo que pudo, también escribió de su propia pluma muchos libros y empezó a reclutar escritores que escribieran directamente en español para servir al pueblo de Dios hispanoparlante. Pues bien, él tuvo la fortuna de estudiar con un discípulo directo de Spurgeon y por eso él era un enamorado tanto de Spurgeon como de su forma de predicar y de su forma de exponer. Esa fue su escuela de predicación y por tanto uno de sus libros de cabecera de referencia era El Tesoro de David. Por eso hizo esos 2 pequeños volúmenes tratando de traer la riqueza del Tesoro de David al pueblo hispanoparlante. Pero mi abuelo no disponía en esa época, en una época de persecución religiosa en España, en una época donde estaba prohibido ser otra cosa que no fuese católico, apostólico y romano debido a una dictadura en el territorio español. Era muy difícil dedicar horas tanto a las iglesias que él levantó y construyó en más de 50 iglesias por todo el territorio español, como llevar adelante una editorial protestante y además tener que traducir una obra de estas características sin internet. No olvidemos que a día de hoy tenemos una serie de herramientas que hasta hace muy poquito no eran habituales y no eran comunes y eran difíciles de adquirir y tardaba uno muchas más horas en ejecutar una traducción o en contrastar una traducción de lo que se podría tardar hoy en día. Entonces nosotros lo que hemos hecho, y cuando hablo de nosotros hablo de mi papá Eliseo Vila, que es el editor de esta obra, y de mí, que he hecho la corrección de esta obra y he hecho la coedición junto con él. En español lo que hemos hecho ha sido no solamente trasladar todo este comentario de Spurgeon, sino también ampliarlo. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.